Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. La fórmula es una combinación de coherencia cerebral y del corazón. Cuando combinas ambas, tienes una capacidad más eficaz de afectar tu cuerpo, tu mente y en última instancia tu vida. La coherencia del cerebro y corazón están literalmente a un pensamiento de distancia. Y si tú y yo podemos hacerlo sin una sustancia externa, sin nada en nuestro entorno, creo que nos volvemos más libres. Y cuando dominamos nuestras emociones, dominamos nuestras creaciones. Espero verte en mi futuro. Hola a todos, el Dr. Joe está de vuelta para el episodio número 10. Espero que hayas disfrutado la práctica de la fórmula para crear coherencia de corazón. Toma práctica. Como con todo, aprender algo nuevo. Y el conocimiento antecede la experiencia. Y cuanto más conocimiento tengas, más preparado estarás para hacer lo que estás haciendo. Y como dije en el primer episodio, cuanto más entiendes lo que estás haciendo y cuanto más entiendes lo que haces, el cómo se vuelve más fácil. No te desanimes si al principio no sientes nada. Prefiero que entiendas que estás haciendo que tu corazón florezca con el tiempo. Escucha, vi suficiente gente durante los años que practiqué esto y al principio se desanimaban y no sentían nada. Pensaban que no lo estaban haciendo bien. Decían, no siento ninguna emoción. Pero si pones tu atención en el corazón, solo piensa en una flor que florece o piensa en una rosa que finalmente brota. Es la fuerza vital que se mueve por el tallo, que hace que la rosa, en última instancia, florezca. Bueno, si no hay energía en tu corazón, si no aprendiste a practicar, ejecutar y abrir tu corazón, y al principio tomará algo de práctica, pero si pones tu atención ahí y entiendes que donde pones tu atención es donde colocas tu energía, solo piensa que estás dándole vida y energía a tu corazón. Y al igual que la flor, si sigues dándole energía y sigues dándole atención y sigues trabajando con él y sigues practicando, enseñándole a tu cuerpo cómo salir de la supervivencia y a ir del sistema nervioso simpático al sistema nervioso parasimpático, pétalo por pétalo, acto por acto, con el tiempo tu corazón empezará a abrirse y si le toma un poco de tiempo abrirse, porque estaba roto o dañado, herido, traicionado o en shock, dale un poco de tiempo. Dale tiempo. Practica la respiración y pregúntate, ¿puedo sentir más amor? ¿Puedo arriesgarme y sentir más gratitud? ¿Puedo abrir el corazón un poco más hoy? ¿Puedo darme permiso para sentir estas emociones? Ríndete al amor en lugar de rendirte al miedo. Vi gente en este trabajo que llegó a un punto en el que la energía de su corazón creció tanto que más amor de lo que nunca habían sentido en sus vidas y no venía de ningún lugar externo. Y cuando practicas este proceso y vas más allá de tu identidad, más allá de tus asociaciones, más allá de todo en esta realidad tridimensional. Cuando aprendes cómo ir más allá de ti mismo, aprendes a conectar, a crear coherencia cerebral. Practicas crear coherencia de corazón. Cuando todo esto se alinea y empiezas a sentir esa unidad, empiezas a sentirte conectado, te garantizo que todo aquello que pensabas que querías, ya no lo querrás porque sentirás que ya lo tienes. Ahora este es un momento interesante, porque la gente me informó cuando su cerebro y corazón se sincronizaron en orden. Me dijeron una y otra vez, me siento tan completo, me siento tan agradecido, me siento conectado. Ya no quiero nada, quiero decir, ¿qué puedes querer si te sientes completo? Lo segundo es que se sienten tan completos que ya no quieren ser nadie más que ellos mismos. Imagina eso. Este es un momento clave porque cuando encuentran ese tipo de energía,
cuando se conectan. Ese campo cuántico, ese campo invisible, en su esencia y origen es puro amor. Ese punto cero, esa singularidad, ese punto conectado a todo lo físico o material, de donde viene todo lo físico o material. Que en el mismo tejido, en el mismo átomo es solo energía, pero energía muy coherente. Es integridad. En su esencia hay tanto orden e integridad que si lo divides, aún así hay totalidad. Es imposible crear separación. Cuando la gente se topa con esta energía, cuando se encuentra con esta frecuencia, y lo vimos en nuestros estudios, somos, de hecho, capaces de predecir y de replicar, y ahora podemos inducir a las personas a ese estado. Nos vinieron a estudiar de varias universidades. Muchos médicos e investigadores vinieron a estudiar nuestro trabajo. Y cuando alguien entra en ese estado, en el que aprende a autorregularse y el cerebro y corazón están sincronizados, se produce una danza, tiene lugar un ritmo entre el corazón y el cerebro. Y el cerebro y el corazón están sincronizados y en orden. Algunas personas se desplazan fuera del teta normal. Se mueven, por así decirlo, a este reino que es como una puerta. Se desplazan 10 veces fuera del teta normal. El cerebro está en un estado teta relajado y se sienten muy seguros en el momento presente, que igual que un caballo, el cuerpo puede descansar en una posición, casi como en un sueño ligero, mientras cuerpo y mente están conscientes. Eso es una puerta, eso es un mundo en el que empiezas a entrar. Y cuando vemos que una persona se mueve hacia ese estado y se desplaza fuera del estado teta normal, en otras palabras, están en una cantidad anormal de teta, cuando los vemos entrar en ese estado y siguen despiertos, llega un momento en el que el sistema nervioso se excita, y en esa excitación entra en un patrón de ondas cerebrales que se llama patrón de ondas cerebrales gamma. En ese patrón gamma, su definición es superconciencia. La excitación que se crea del sistema nervioso no viene del ambiente exterior, lo que provocaría miedo, ansiedad, agresión o enojo. Causaría que alguien sienta dolor o sufrimiento, que es la excitación que viene del ambiente exterior, de las hormonas del estrés que impulsan a una persona al patrón de ondas cerebrales beta altas. La excitación viene de dentro de ellos. Hay una liberación de energía desde el cuerpo hasta el cerebro. Y lo vimos una y otra vez. Y una persona entra en estos estados de patrones de ondas cerebrales gamma, coherentes, muy organizados, de alta amplitud y alta energía. Ahora, la excitación que se crea, al no ser miedo, dolor o agresión, es un estado de éxtasis, es un estado de felicidad. La persona no tiene palabras para describirlo, excepto que se conectaron con algo mayor, que siempre estuvo en su interior y a su alrededor, pero no lo sabían. Este es un momento importante porque la excitación que se crea no viene de afuera. La persona se empieza a dar cuenta de que toda esa sensación de unidad y amor viene de su interior. Ahora les interesa menos que algo del mundo exterior los haga sentir de cierta manera. De hecho, siempre digo, sin duda es el sentimiento más familiar y desconocido que tendrás. Y te empiezas a conectar con esas frecuencias elevadas y el cerebro ve esos estados altos de gamma. La persona tiene un momento trascendental, un momento en el que sea lo que sea que pase en sus oídos, es más real que cualquier cosa que haya sucedido en el pasado. Lo que sea que haya sucedido, ese momento y esa energía, los sentimientos son tan elevados que les deja de interesar lo que pasa ahí afuera. Ya no les seduce el ambiente, no dependen de que nada ahí fuera los haga sentir de cierta forma. Empiezan a buscar dentro las respuestas, a buscar en su interior esa conexión.
y empiezan a desarrollar una relación con esa esencia divina que está tanto en nuestro interior como todo en nuestro alrededor. Ese campo cuántico cuya firma es la plenitud, cuya firma es unidad, cuya firma es grados de orden enormes, amor puro. El miedo no es el opuesto al amor, es estar separado del amor. El dolor y sufrimiento no son el opuesto al amor, son la separación del amor. La hostilidad, el enojo, la agresión, la violencia no son lo opuesto al amor, son la separación del amor. Y cuando esto sucede, tienen un momento interno. Yo digo que es una experiencia sensorial completa sin sentidos. En otras palabras, la emoción que sienten cuando se conectan, ese nivel de amor y plenitud, se integra al sistema nervioso. Eso significa entonces que tener una experiencia interior que es más real que cualquier experiencia pasada, ya que la experiencia enriquece al cerebro y lo hace. Y dado que la experiencia produce una señal en el cuerpo llamada emoción y lo hace, la sensación que tienen es química, no es materia, es energía, es eléctrica. Y el despertar de esa excitación o bendición es un sentimiento increíble. El cambio que sienten dentro en ese momento hace que prestes atención a las imágenes lúcidas en su mente. Y ahora están marcando nuevos circuitos en su cerebro. Y cuando vuelven a sus sentidos y abren los ojos, el espectro de realidad se amplía. En otras palabras, no vemos las cosas según como son, las vemos según como nosotros somos. Y ahora fijan nuevos circuitos para percibir lo que siempre existió, pero no tenían los circuitos en su lugar para percibirlo. Entonces, la sensación de esa emoción elevada a través del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte del cerebro que, como vimos en nuestros estudios, se activa muchísimo y es la que está procesando estas frecuencias coherentes organizadas. Y el sistema nervioso autónomo toca cada una de las células, cada tejido, cada órgano del cuerpo y traduce información a través de una frecuencia coherente a nivel celular. Y la célula recibe una nueva frecuencia e información. Y si la enfermedad es una baja de la frecuencia y un mensaje incoherente, en un segundo a esas células las toca una frecuencia más grande, coherente y ordenada. El cuerpo recibe una mejora biológica. Hay una mejora en el sistema biológico y las células empiezan a emitir más luz e información coherente. Y tanta gente dice, mi cuerpo estaba lleno de luz. Y ahora el campo alrededor del cuerpo comienza a expandirse. El campo alrededor del cuerpo comienza a ser más coherente. Experimentan en lugar de entropía, trastorno o colapso. Como resultado de la segunda ley de termodinámica que dice que las cosas tienden a avanzar hacia el desorden. Experimentan entropía al revés, sintonía, orden. Y ahora la energía está instruyendo a la materia. Y en un instante, ahí se va el tumor. En un instante, ahí se va la psoriasis o el eczema. Ahí se va el tumor que estaba presionando contra la médula espinal. Ahí se va la masa en el seno. Tiene lugar un cambio instantáneo porque no es la materia lo que emite ese campo. De hecho, es el campo lo que está creando materia. Y ahora cuentan con un nuevo campo que comienza a seleccionar e instruir cambios en la materia. Y entonces, cuando la persona vuelve a sus sentidos, se sienten más enteros, se sienten más cariñosos, se sienten más propensos a dar, son más conscientes, son más atentos, son más deliberados. Podemos decir que conectamos esa fuerza invisible, ese campo cuántico, esa esencia misma de la vida. Cuanto más nos conectamos a todo eso, más conscientes somos de todos, de todo, en todas partes y en todo momento. Y tenemos que dejar ir nuestra comprensión del yo limitado, del yo conocido, para unirnos a lo desconocido, para empezar a conectar con las posibilidades. Entonces, ese es el trabajo, la fórmula que trabajamos tanto por desmitificar. Es para que empieces a tener experiencias trascendentales, para que empieces a darte cuenta que puedes cambiar tu cuerpo. Y la gente lo hizo muchas veces.
cambiar algún aspecto de tu vida al cambiar tu energía y aprender a crear desde el campo en vez de la materia. Y la gente se acerca a esta propuesta por muchos motivos, algunos porque quieren sanarse, otros quieren abundancia, una carrera nueva o una nueva relación, pero a lo largo de los años aprendí que la gente viene por una cosa y eso es plenitud. Y la belleza detrás de esto es que cuando la gente empieza a experimentar su propia plenitud, el trabajo es superarse a uno mismo. No puedes decirme ahora que estás muy enfermo para hacer este trabajo. Vi personas que le dijeron que se fueran a casa y se preparen para morir. Y revierten una enfermedad terminal, no una o dos veces, muchas veces. Y hubo días en los que no querían meditar porque estaban tan enfermos y su cuerpo luchaba, pero hicieron sus meditaciones de todos modos. Hubo días que tenían mucho miedo porque los médicos les dijeron que iban a morir en 60 días. Y se podrían haber rendido al miedo ese día y no hacer sus meditaciones, pero hicieron sus meditaciones de todos modos y se entregaron al amor y superaron un poco el miedo. Al igual que superaron un poco más de sus cuerpos cuando no tenían ganas de hacerlo. Hubo días que dudaron de sí mismos porque la enfermedad no mejoraba, pero superaron las dudas un poco más cada día. Hubo días en los que podrían haberse excusado. No tengo tiempo, estoy ocupado, tengo muchas citas, tengo hijos, pero siempre se hicieron tiempo para las meditaciones. Y no puedes decir que no estás en forma o que tienes sobrepeso para hacer este trabajo. Vi personas de todas las formas y tamaños. Ni siquiera puedes decir que nunca meditaste porque algunas personas que nunca meditaron solo siguen las instrucciones y lo hacen muy bien. No puedes decir que no tienes tiempo suficiente. Siempre hay tiempo cuando queremos. Y vimos gente con pasados turbulentos y brutales que fueron maltratados o traumatizados. No puedes decirme que no lo puedes hacer porque tienes un pasado turbulento, porque vi personas que se transformaron y fueron muy felices, y sus cuerpos se reorganizaron como consecuencia de eso. Y es el acto de superar algún aspecto de ti mismo todos los días. Superar. El acto de superarnos hace que nos convirtamos en esa misma persona. Y cuando nos sentimos tan completos que nos sentimos la falta, y creamos a partir de la totalidad y no de la separación, es ahí que empezamos a ver que en nuestras vidas empiezan a suceder cambios drásticos porque ya no lo necesitamos, ya no sentimos la falta, no esperamos que sucedan, sentimos que ya sucedió. Y crear desde la integridad es crear desde el campo, porque nos conecta con ese campo. Por eso, quiero llevarte en un viaje durante los próximos episodios para enseñarte a conectar frecuencias o potenciales diferentes que existen en el campo cuántico. Y aprender a conectarte con esas frecuencias, digamos que es abundancia. Bueno, ¿quién quiere abundancia en verdad? Lo que quiere es libertad para poder hacer lo que quieren cuando quieren. Tener la libertad de vivir una vida sin obligaciones. Entonces, el pensamiento que patrocina la abundancia para muchos es el pensamiento de libertad. Así que sintonizaremos con dos frecuencias, abundancia y libertad, y crear un evento que sea una oportunidad para una experiencia de más abundancia y libertad. Crear una oportunidad sería una forma maravillosa de practicar cómo ensamblar la fórmula. En otras palabras, veamos si podemos empezar para crear efectos en la vida real como resultado de lo que tú puedes causar. Y así, en el próximo episodio empezaremos a ensamblarlo todo. Si el pensamiento envía la señal, con un cerebro coherente tienes una señal clara y la sensación te devuelve al evento si tienes un corazón coherente. Si puedes conectarte a ese evento futuro con tu corazón y crear desde el campo en lugar de la materia, ya no tienes que ir a ningún lugar para conseguirlo.
vas a jugar con otras reglas. Y si estás conectado a la fuente, si estás conectado a ese campo de unidad, si estás conectado al reino de las posibilidades, a la energía que conecta todo lo físico o material y crear desde el campo en lugar de crear materia con materia, ahí las reglas cambian. Cuando hay una coincidencia entre la vibración de tu energía y algún potencial del campo cuántico, vas a atraer una experiencia hacia ti. Y ahora es el vórtice para ese destino. Así que, en el próximo episodio quiero enseñarte a ensamblar todo. Nos vemos ahí.